tenemos nuevamente el agrado de presentar al ahora doctor Emiliano Vargas Floresín, puesto que en este año ha logrado obtener el grado académico de doctor en Derecho. Y queremos que nos resuelva la controversia en cuanto al saber de qué es la política, porque vemos tantos llamados políticos que hacen diversas acciones que dejan mucho que desear a nuestro país, y al parecer existen muchas personalidades cultas pero que no se saben instruir propiamente de las ciencias políticas. Doctor, quisiera que para la audiencia de YouTube nos instruya sobre qué es la política, qué son las ciencias políticas. Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta que me hacen. Pero inicialmente quiero saludar el día de hoy, un día de lucha, un día en el cual se abrió las puertas de una plena libertad a los trabajadores, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo entero, podríamos decir, una lucha reivindicatoria laboral. Y es por eso de que no podemos dejar de lado de darle el saludo fraterno, el saludo de un gran luchador social también a todos los trabajadores de mi país, del Perú entero, como también del mundo entero. Pero yo considero que esto trae en relación y mucho tiene que ver con la política. Y ante la pregunta, lógicamente bastante clara de la que usted me hace, pero eso no significaría en el cual yo tenga que involucrarme o involucrar en el pensamiento que tienen los que se dicen ser políticos. Yo quiero dar una plena expresión dentro de la convicción propia del razonamiento que tengo por la experiencia de haber vivido muchos años participando en vida política. El ser político, para que entienda realmente lo que es en esencia la política, tiene que mirarlo como una ciencia. Pero una ciencia comprometida con el pueblo, comprometida con la sociedad, porque dentro de mi concepción, ya no propiamente tomando los conceptos de los grandes ideólogos o filósofos políticos de otros tiempos, sino dentro de la concepción actual, moderna, veo que en realidad en la política hay gente que participa sin tener el más mínimo concepto de lo que es esta institución. Pero refrescando quizás la memoria para los que lograron alguna vez entender o pretender entender lo que es vida política, el ser político es una persona que debe contar con ciertos tamices, pero tamices que tienen que involucrarse netamente en la persona humana, fundamentalmente por una solvencia moral. Es el prerequisito para ser un buen político. Y otro es el que conozca o debe conocer mínimamente qué valores debe tener aquel personaje que debe participar activamente en la vida política. Conocer lo que es realmente justicia, conocer lo que es realmente la libertad y fundamentalmente encontrarse en la igualdad de condiciones, porque debe velar y pensar fundamentalmente, vuelvo a decir, que debe involucrarse dentro de una sociedad sin discriminación de ningún tipo de hechos en el cual se tenga que soslayar
y menoscabar, en este caso, los valores de la persona humana, en el sentido de que a esta persona como individuo, como persona humana, hay que verlo como siempre se ha diseñado dentro de los derechos fundamentales y dentro de los derechos que también universalmente lo vemos a través de los derechos humanos como el fin supremo de una sociedad, y que este fin supremo de la sociedad como persona humana está pues investido de una dignidad, de la dignidad en el cual tenemos que ver que esta persona como político debe proyectarse en hacer una vida social netamente digna, porque se entiende que debe aprender a respetar los derechos, así como respeta sus derechos, respetar también los derechos de los demás. Y esto lo digo porque en algunas ocasiones se ejerce a través de la política y en efecto el poder, pero cuando se ejerce el poder hay que ejercerlo el poder con sabiduría, con conocimientos, con mucha cautela, y especialmente ver que en la persona humana, tú como representante que has ingresado a la vida política y a través de la vida política ostentas hoy día el poder, tienes que ostentar el poder para brindar un servicio a la sociedad, pero brindar un servicio sin condición absolutamente a nada. Porque si tú condicionas el servicio como político dentro de la sociedad, ya ese servicio condicionado a algo impuro, realmente totalmente desvanece ese sentimiento social, ese sentimiento humano, ese sentimiento de que como político, dentro de ese campo que es la sociedad, ya realmente ya no eres el político solidario. El político tiene que ser solidario, y desde el primer momento, desde cuando se inicia a hacer su vida política, tiene que hacerlo con decencia. Y digo con decencia porque en muchas situaciones, entrando ya en el campo del ejercicio, se distorsiona. ¿Y lo distorsionan de qué manera? Haciendo prebendas de tipo político. Eso en realidad es confundir a la población cuando tú sales al campo en tu vida fáctica y entras a los hechos de la vida política, y aquel político que pretendiendo de alguna manera tener un poder económico, hace regalos, hace una serie de situaciones en el campo, aprovechándose de la condición de la humildad y de los actos menesterosos de mucha gente, por no decir una gente pobre, se aprovechan de aquellas circunstancias de hacer de que esta persona en alguna medida venda su conciencia y lo condicione para que pueda en el momento electoral pueda ganarse de repente un voto. Y eso en realidad no debe darse de ninguna manera, bajo ningún aspecto. Por eso quizás dentro de lo que es la vida política o lo que es política, que en efecto yo siempre he dicho que es la decencia del hombre frente a la sociedad, porque en algún momento va a alcanzar poder, tenemos que demostrar, y aquel político tendrá que demostrar en la vida práctica, en la vida real, realmente el hecho de conducirse con decencia, el hecho de conducirse con moralidad, porque eso es lo que queremos el país. El Perú fundamentalmente debe encontrar en aquel político, en aquel hombre que realmente tiene la capacidad de ser un hombre decente, de ser un hombre con esos tamices de condiciones de tipo moral, y creo que en alguna medida se estaría buscando un cambio sustancial, para no mirarlo a la política como una cosa, como algo que en realidad se ha hecho ya quizás como una costumbre, que aquel que solamente tiene medios económicos para poder buscar a través de ciertas ventajas, llega en algún momento a tener poder y a ser funcionario. Y es por eso que vemos
los resultados en algunos sectores de gobierno que como funcionarios incurren en hechos muy lamentables, que lindan hasta con el delito. En algunas circunstancias vemos, por ejemplo, que hay funcionarios que se desempeñan en las regiones, en las municipalidades, en algunas direcciones, en algunos ministerios, no se desempeñan con decencia. Pero para ello también hay que ver que estas personas quizás confundieron que llegar a ser funcionario a través de la vida política es para beneficiarse o para ver de que en alguna medida formar dentro de su propia realidad, quizás hacer de ello, de lucrarse, de encontrar ventajas, de hacer dinero. En ese sentido yo no comparto con el pensamiento quizás de algunas personas que miran en ese sentido que llegar al poder a través de la política para lucrarse o para hacerse en este caso de poder en cuanto a la economía, desmembrando la economía del país y sin mirar en los resultados que esa economía, esos presupuestos que el Estado te da para que tú puedas ejercer un buen gobierno a través de la ciencia política, realmente a veces no se cumplen. Los presupuestos no llegan ante un hecho real a concretizarse como es debido. Yo creo que en el Perú, si queremos progresar, si queremos salir adelante y hacer de que a todos los tengamos que mirar por igual, en una cuestión de igualdad, tenemos que pensar en la gente más humilde, en la gente más pobre, en aquellos que no comparten la riqueza del país. Yo creo que si nosotros corregimos, digo, incluyéndome, si nosotros no nos corregimos en el pensamiento ideológico de ser un hombre que realmente debemos estar permanentemente al servicio de la sociedad, yo comparto mi pensamiento con aquellos políticos que manejaron la ideología política, por ejemplo, como Duvalier, que en alguna medida quizás tendríamos que llegar a ellos, y también en la filosofía, por ejemplo, en la filosofía aristotélica de la política de Aristóteles, ¿no? Pensamientos filosóficos que nunca pasarán, nunca dejarán de tener vigencia a través del tiempo. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿O qué hacen algunos políticos? Yo no los digo totalmente a todos los políticos, a todos los que participan a través de ciertos partidos políticos, ¿no? Con sus diferentes ideologías. Pero cuando tú quieres apostar por tu país, tiene que ser un tipo real, realista, ver las condiciones de tu país. Tienes que ver cómo se encuentran, qué necesidades tienen en los diferentes sectores, cómo están funcionando las empresas, si las empresas están cumpliendo o no están cumpliendo con esa responsabilidad que les toca, con una responsabilidad de tipo social. O sea que el Estado también tiene que trabajar de una manera directa o indirecta, también bajo el control, ¿no? de lo que nos brinda nuestra naturaleza, ¿no? Que es propiamente de todos los peruanos, tanto en el campo, como en el aire, como también en el mar, ¿no? Y que a través de la política también tener ese control, tener un control político, la seguridad de nuestro país, ¿no? Tanto interno como externo. Yo creo que, sin duda alguna, yo quiero decirles a todos los que realmente ya están en el camino de proyectarse a hacer vida política, porque no solamente se trata en las épocas de campaña, o porque en campaña tú vas a hacer tus gastos económicos, ¿no? Hacer tu campaña política y buscar, sí, hacer cierto proselitismo y en ese sentido ver cómo tú vas a llegar a tener poder. No, el político, a través de la ciencia política, es aquel personaje,
aquel hombre que se ha preparado para ser político, no cualquier persona que no conoce absolutamente nada de lo que es política, ya pretende ser o participar como político, ¿no? Y los que conocen y los que saben y de repente están muy bien preparados y llegan a ocupar el poder una o dos o tres veces y hasta cuarta o quinta vez, que toda su vida pretende ser representantes del poder, yo quiero decirles a esos señores, yo creo que no solamente son ellos los que, como que se hubieran comprado el partido político, o como si fueran los únicos, sin darle la oportunidad a la juventud. Yo tengo mucha confianza en la juventud de mi país. Realmente tengo que decirles a los jóvenes que los jóvenes también deben hacer una actividad política permanente, especialmente a los estudiantes, a mis alumnos. Quiero decirles, ya que tengo la gran suerte de hacer docencia universitaria, no solamente a nivel de pregrado, sino también a nivel de posgrado, decirles, participen en vida política, enseñen y hagan que conozca la población, la gente, de dónde empieza y dónde termina su derecho, que aprendan a reclamar. El hecho de reclamar, ¿no?, que es un derecho que le asiste, no significa que tú seas una persona impertinente. Eso también es parte de la política, ¿no? Porque todos somos del pueblo, y cuando se llega a tener poder a través de lo que es la política, es porque precisamente el pueblo, la sociedad en pleno, te brinda y te da la confianza para llegar al poder. Pero no te da la confianza de llegar al poder y dirigir el Estado, porque me refiero el Estado a través de todos sus órganos, ustedes muy bien conocen, tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Electoral, y así sucesivamente a quienes le damos y le otorgamos toda nuestra confianza. Y queremos que aquellos quienes nos representan, incluso en el Congreso de la República, velen pues por el bienestar del país, velen por el derecho de las comunidades campesinas del país, que esas comunidades campesinas y nativas del Perú, que no estén en abandono y que no se aprovechen tampoco en ninguna circunstancia de que esa gente de repente no conoce o no han tenido la oportunidad de tener en lo más mínimo una educación como se tiene en los sectores, por ejemplo, de la costa. Y también quiero decirles que en el Perú somos 7.263 comunidades campesinas, somos 11 millones de comuneros en el Perú, y a esa gente, por ellos, en el día de hoy día, por el Día del Trabajador, en esa gente que labra la tierra, en esa gente que construye el campo, en esa gente que participa en proyectos de infraestructura, en proyectos de construcción, en proyectos hidroenergéticos, con esa gente que realmente, con aquellos que sacamos adelante el país, con gente que realmente a veces ni siquiera se piensa que con ellos, pese a su mínima preparación, pero son gente que contribuyen y participan. Pero en esa medida también yo quiero pedirles, y aquellos que realmente van a participar o están participando en las contiendas políticas, cambien de mentalidad, que tengan un pensamiento en el sentido de que todos somos iguales ante la ley, y que se respete los bienes de la gente, que se respete sus bienes de su derecho de propiedad, que se respete en aquella gente, por más humilde que sea, que a través de la política, que es una ciencia, y que no lo miren como que la política es cualquier instrumento para llegar al poder y servirse de aquel poder a través de la política. Yo quiero decirles a aquellos que si tienen ese pensamiento, es preferible que ni siquiera deben soñar y menos participar en política. Y aquellos que han participado, han sido ya 3, 4, 5 veces alcaldes, o de repente incluso hasta congresistas, yo comparto, por ejemplo, que ahí tiene que darse una reforma en la ley,
el Congreso tiene que ver que hay que hacer una reforma. No puede ser posible que aquellos que ya se acostumbraron a vivir de la política, es como que si fueran políticos eternos, es como que si fueran congresistas eternos, como si fueran alcaldes eternos o como si fueran presidentes eternos. Y creo que en ese sentido, la evolución a través del tiempo, el pensamiento de la juventud, de los hombres, que realmente estamos ya en otra etapa, estamos en una evolución permanente, démosle la oportunidad a aquellos hombres y mujeres que desean participar y hacer grande de nuestro país. Muchas gracias, señorita Juliana.